Amén, Dios le bendiga, mi hermano. Estamos aquí una vez más con su programa T521, examinándolo todo, escudriñándolo todo y reteniendo lo bueno. Hoy tenemos un tema importantísimo para cada uno de ustedes, como es la inmigración haitiana a República Dominicana. ¿Por qué la tenemos? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Y cuáles son las posibles soluciones? Y hoy tenemos el privilegio de tener a alguien desde República Dominicana, nuestro hermano Johnny, licenciado Johnny Tibó, desde La Romana, un amigo mío de hace más de 25 años. Buena persona. Van a sacar la cuenta. Van a sacar la cuenta. Pero yo quiero que Tibó se presente primeramente y después seguimos con esta conversación. ¿Qué les digo? Yo soy Johnny Tibó, como tú apuntas, un batellero de pura cepa. Nací en el Batey Lima de la División Lechugas. Luego de 15 años me trasladé aquí a La Romana, donde hicimos el bachillerato. Luego nos matriculamos en la universidad y hicimos una licenciatura en Derecho. Hace un par de años nos graduamos, no hace tanto tiempo, fue en el año 1994, eso fue el otro día. Aquí estamos sirviéndole a la gente de la manera que podemos. Amén. So, si usted tiene un problema ahí en La Romana, búsquese al licenciado Johnny Tibó, que es una persona muy buena gente. Hay un dato, cuando yo conocí a Johnny Tibó, él era limpiabota y yo estaba estudiando en la universidad. Pero si tú no encontrabas a nosotros dos y no iba hablando, usted creía que Johnny era el que estaba en la universidad y yo era el limpiabota. Porque el hombre siempre ha tenido un verbo así. A ver, bien cultivado. Bien cultivado, a ver. Vamos a hablar sobre la situación haitiana en República Dominicana. La situación migratoria haitiana en República Dominicana, que no es única de República Dominicana porque la situación inmigratoria es un problema que tenemos global. Los Estados Unidos tienen el problema con latinos, los europeos tienen también con gente de África que vienen. Y no queremos atacar a los individuos que inmigran, queremos atacar tal vez el sistema que está un poco roto y que permite estas cosas que pasan. Podemos decir que la inmigración ahora mismo es una pandemia, donde quiera estar. República Dominicana, los latinos inmigran a Estados Unidos, los africanos inmigran a Europa. Es decir, cualquier país donde la economía esté más baja, va a emigrar al país donde la economía esté mejor. Ahora, el problema de la inmigración haitiana a Santo Domingo, y después ustedes me van a corregir si no es así, creo que comienza con el jefe, Leonidas Trujillo. Cuando empezaron los ingenios, él traía mano de obra haitiana a los ingenios, porque era más barata. Me cuentan o me dicen que Leonidas Trujillo mandaba a los haitianos otra vez. En el tiempo de Balaguer, cuando ya no se usaban solamente para el cortar caña, sino también para hacer trabajos de construcción. Pero Balaguer no era tan estricto como Leonidas Trujillo y no mandaba a los haitianos otra vez para Haití, sino que se quedaban en Santo Domingo y por eso la población haitiana empezó a crecer. Amén. A esto se une también el problema de la tensión que hay entre dominicanos y haitianos muchas veces por la masacre que hizo Leonidas Trujillo una vez en el 1937 y en el 1822 también tenemos la ocupación haitiana a Santo Domingo. Todo eso tiene como una tensión entre República Dominicana y Haití. Además que el empuje que hay ahora con la globalización, personas como George Soros, las organizaciones Open Border, que nos tildan a nosotros los dominicanos como racistas y cualquier medida que nosotros tomemos para este problema de la inmigración nos tildan que estamos siendo racistas en contra de los haitianos. Pero yo no quiero hablar mucho de eso. Ahora yo sé que tenemos un problema de inmigración. Lo último dato que tuve que hay entre 600,000 a 1,000,000 de haitianos. Yo creo que es una cifra conservativa. Es posiblemente que haya más. Y me gustaría saber de mi hermano Tibó, ¿qué es lo que él cree? Si yo estoy correcto en que esto han sido las causas del problema, cómo llegaron tantos haitianos a República Dominicana, si él ve otro problema por cual hay la población
haitiana ha crecido en Santo Domingo? Mira, lo primero que hay que acotar es lo siguiente. La migración es un fenómeno socioeconómico, es decir, que está ligado a lo que es el desarrollo socioeconómico de las naciones. Es así como tú dijiste al principio, en la medida en que un país ofrece oportunidades que en el país de origen de los migrantes no hay, ese país va a seguir siendo atractivo para ellos y en consecuencia la gente se va a mover de un país a otro buscando ¿qué? Lo que en su país de origen no consigue. Eso es lo primero, que es lo fundamental. Segundo, bueno, la migración haitiana tiene su génesis post, si la situamos con lo que tiene que ver con la tiranía trujillista, con la efervescencia de la industria azucarera. Es decir, recuerdo si tú recuerdas que al principio del año 1911, 1912, teníamos aquí en la parte este, donde somos nosotros, la incursión de migrantes desde Puerto Rico, que eran los que originalmente vinieron, pero ante el influjo y la dureza del trabajo fueron sustituidos por los migrantes haitianos, por una particularidad específica, que es la siguiente. Tú como capitalista buscas a gente que te pueda rendir en el menor tiempo posible la máxima productividad. Es decir, no es lo mismo tú si tú eres una gente que estaba acostumbrada a trabajar de manera con algunos requisitos, que tener en tu despacho, tener a tu disposición personas que podían trabajarte 11, 12, 13, 14 horas, a los que tú obviamente les sacabas mayores beneficios. De ahí viene la sustitución de lo que son la mano de obra que venía desde Puerto Rico, que se asentó en la parte este de la ciudad del país, los haitianos, y concomitantemente con ellos algunas migraciones de las islas. Por eso, por ejemplo, donde yo vivía, tú te podías dar el lujo de hablar con un grupo de personas que ahí estuvieran desde inglés, creol y español. Por ejemplo, mi abuela hablaba creol, pero también te hablaba inglés como normal, porque había una comunidad tanto haitiana como inglesa de las islas que vivía en el lugar. Eso es lo que yo te puedo decir, lo que tiene que ver con la génesis de la migración haitiana. Si yendo un poquito más lejos, aquí nos han enseñado la historia de manera que tengamos una propensión a odiar al haitiano por una razón sencilla, y tiene sus ramificaciones también en la formación socioeconómica de nosotros como nación. Por ejemplo, el hecho de que tú puedas resentirte de la presencia del otro en tu espacio natural tiene mucho que ver con la creencia de que ese viene a quitarte el trabajo del que tú dispones, lo cual en esencia no es cierto. Porque si los otros donde nosotros emigramos hicieran exactamente lo mismo, entonces nos daríamos cuenta que el kit de nuestra formación no tiene nada que ver con la realidad. Por ejemplo, aquí yo conozco una comunidad que no es necesariamente de haitianos, que dominen el área comercial, y que el tratamiento que se le da no es el mismo, pero eso tiene que ver con raíces históricas que uno tendría que seguir estudiando con relación a lo que tiene que ver con los migrantes haitianos. Sí, un detalle, Tibo. Eh, no hay lugar a duda que la industria azucarera, como modelo económico en esas décadas donde la mano de obra era tan predominante, y de hecho, no solamente en Dominicana hubo un avance interesantísimo en lo que se conoció como la industria de chimeneas, sino también en Cuba. Y esa mano de obra haitiana también pasó a Cuba. Pero, ¿qué hay que decir de la legalidad en que venía esa mano de obra, que terminaba el haitiano trabajando en condiciones de servidumbre? Y todo eso se va a desvelar en la convivencia de los bateyes. Tú que tuviste experiencia en ese ambiente, ¿cómo era la vida en un batey? ¿Cómo eran esos abusos donde derecho era lo menos que había? Derecho era lo menos que había. eh, los gobiernos hacían acuerdos comerciales. El mismo Trujillo, que yo le mencionó la masacre de 1937, se le conoció como la masacre del Perejil. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el método para matar?
diga usted perejil. Bueno, ahí el haitiano que con su creol, ahí le dificultaba mencionar la R, y entonces ahí tenía problemas, y el número varía de acuerdo a los historiadores. Algunos han cifrado el número de muertos hasta en 15,000, hasta en 15,000 luego de esa práctica, porque hay que decir en Trujillo, Trujillo tenía la idea de querer blanquear la raza dominicana, querer blanquearla, o sea, aquí no podemos estar hablando con tapujos, no. Trujillo favorecía, de hecho, uno de los grandes asentamientos de judíos en la parte de Sosúa fue permitido por Trujillo. ¿Por qué? Porque Trujillo tenía esa intención de ir emblanqueciendo, como lo llamaba, la cultura y toda esa raza en Dominicana, y por eso había un trato desfavorable para todo lo que era la parte haitiana. Pero, ¿cómo se vivía en términos legales? Porque yo creo que ahí ha venido el problema. Cuando usted contrata unos empleados, porque eran contratos hasta de gobierno a gobierno. No, Por no, ejemplo, fueron de por gobierno a ejemplo, gobierno. hubo un presidente haitiano que quiso indemnización por el número de muertos en la masacre que ya mencionamos, en esa masacre Perejil. ¿Y usted sabe con qué se conformó ese presidente haitiano? Con que Trujillo le diera $500,000. Ya, esos 15,000 que murieron, vamos a dejarlo así, pero nunca llegó a los familiares esta indemnización de los que murieron ahí, sino que se quedó ese dinero en la burocracia. Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas es la ilegalidad. La ilegalidad luego que ese trabajador inmigrante está en suelo dominicano. Y no se cumplía porque la ley de los gobiernos hasta favorecía que no fuera, por ejemplo, un 80-20. La ley actual contempla que se le debe dar prioridad al nacional, pero obviamente el trabajo de la caña no era un trabajo que le gustaba al dominicano. No era un trabajo que le gustase ni para el que el dominicano pudiera dar tampoco pie con bola, por todas las condiciones que ameritaba el corte de caña. Y lo decían, nos pueden pagar bien, pero no vamos a cortar la caña. Entonces, esa gente se quedaba aquí en esas condiciones y fueron, con el paso del tiempo, creando un problema social terrible, que es el que vamos a seguir desvelando más tarde. Pero esa vida en los ingenios, que es importante que nuestros oyentes puedan entender la característica. ¿Cómo se vivía en un batey? Yo te voy a hablar desde el punto de vista de mi experiencia particular. O sea, lo que me tocó vivir, lo que yo vi. Por ejemplo, al comenzar la zafra, y yo que viví siempre en lo que tiene que ver con el Central Romana, que no es la misma forma que se utilizaba en los ingenios del CEA, y eso tenía una particularidad. Por ejemplo, tú llegabas al inicio de la zafra, ellos te traían, supongo que al batey donde yo vivía, 200 trabajadores. Esos trabajadores estaban obligados a estar levantados desde las 4 de la mañana. Yo recuerdo que el papá de unos primos míos, que hacía la labor del capataz, se levantaba a esa hora con una lata y comenzaba a tocar esa lata y caminaba por los barracones, que eran los espacios donde los obreros vivían. Había una especie de segmentación en términos de lo que eran nacionales y de quienes no lo eran. Los migrantes vivían en los barracones. En ese solo espacio había un solo baño, un baño público, y sobre todo una pluma pública, como le decíamos. O sea que ahí, si tú te ibas a bañar por la mañana a la hora de ir a la escuela y había alguien que ya se estaba bañando, tú tenías que esperar que él terminara, y posterior a que él terminara, entonces entraba y te bañabas. Las jornadas de trabajo, como yo las vi, comenzaban a la hora que yo les digo, a las 4 de la mañana, mientras quedase en la estación de carga un vagón por llenar, había que estar trabajando. Es decir, habían 8 o 10 vagones, todo el mundo se integraba al trabajo. En la primera etapa había que hacerlo a mano, es decir, tú ibas al campo de caña, los trabajadores cortaban la caña en el campo, tú la ponías encima de la carreta, tú la llevabas de la carreta a la estación de donde estaban los vagones. Hay gente que se subía en los vagones, tú le pasabas la caña y eso se llenaba. Esa fue la primera etapa. Ya en la segunda etapa existían lo que eran las grúas, elementos ya mecanizados que iban a las
carretas levantaban lo que había, se pesaba en el aire, el pesador que estaba ahí tomaba sus anotaciones y al final de la quincena entonces se producía un pago a todos los que estaban involucrados en el corte y tiro de la calle. Era una labor realmente difícil, o sea, como tú apuntabas hace un rato, porque lo primero era que había jornadas de trabajo que eran interminables. O sea, mientras quedara un coso por llenar, todo el mundo tenía que estar trabajando y era a las 4 que comenzaba. O sea, no había tu tía. Si te caía un aguacero en el desarrollo de tus funciones, pues tú tenías que quedarte con la misma ropa y esperar que el sol saliera, se te secaba la ropa y seguías trabajando. Fíjate que son condiciones que yo vi ahí. A mí nadie me las contó. Eso yo lo vi. O sea, yo no te puedo estar hablando porque me dijeron. Yo estuve en el terreno de los hechos y sé que era así. Ahora, hay un aspecto que tú mencionabas ahorita que es bueno que lo desmenucemos un poquito. Mira, es verdad que Trujillo produjo la matanza del 37, pero yo antes del 37, Trujillo hizo pasar por las cámaras legislativas una ley que yo no recuerdo exactamente el número ahora, pero que propiciaba, como tú decías, la dominicanización del corte de la caña. Inclusive, posterior a esa misma ley, él hace que se pase otra que inclusive propicia que la migración, por la migración de otro tipo de carácter, es decir, ya sea de judíos, de españoles, de lo que fuese, viniera a Santo Domingo con la idea que tú acababas de esbozar, que tiene que ver con la idea fantasiosa de blanquear la raza, porque hay mucha gente que no domina el dato siguiente, y era que Trujillo era de ascendencia haitiana. Fíjense qué contradicción. Un hombre que su propia abuela, Elina Chevalier, era haitiana, es quien propicia y se hace acompañar a un grupo de intelectuales que forman el armazón teórico que le sirve de sustento a toda la época trujillista, desde el 1930, que fue cuando él asumió, hasta el 1961. Esa ha sido la experiencia nuestra. Sí, y ciertamente lo que acaba de decir Thibaut es la realidad. Trujillo era de ascendencia haitiana y hizo esto, pero hay una particularidad en el negro. Generalmente es la única raza que se discrimina a sí misma. Y esto no es cierto en el blanco. Y hubo una gran migración española de parte del mismo Trujillo para, como estaba diciendo Manuel, blanquear la raza. Pero una de las cosas que yo creo que en República Dominicana realmente no hay odio porque se cree que el haitiano está reemplazando la mano de obra del dominicano. Porque de hecho muchos de los trabajos que realizan los haitianos, los dominicanos de hecho no quieren hacer ese tipo de trabajo. O sea, yo no creo que en eso es que está sentado el supuesto odio que existe. Yo creo más bien que el factor del hecho de que están ilegales, por ejemplo, a partir del 2010, después del gran terremoto ocurrido en el país de Haití, muchos países tomaron una gran cantidad de haitianos debido obviamente a que sus casas estuvieron destruidas. República Dominicana fue uno de los que acogió una gran mayoría de haitianos y lo mismo Estados Unidos. Pero más luego Estados Unidos regresa de nuevo todos estos haitianos. Haití, el único país que no ha hecho esto es República Dominicana, porque ha recibido presión realmente de países como Canadá, Francia, que ha hecho hospitales y todo esto, y aún pretendían hacer como un barrio en República Dominicana para los haitianos. Entonces, el factor de legalidad realmente de estos haitianos es la problemática, lo mismo que ocurre aquí en los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos y República Dominicana creo que no tienen una póliza anti-inmigrante. Yo lo que creo que deben, si hay una migración, debe de ir a través de las vías legales. Pero te veo que no asiente a lo que digo. Dime no, Robert, hay una situación. Mira,
Lo primero que expresaste, con lo que tiene que ver que los negros son los primeros que se discriminan a sí mismos, y eso tiene una explicación desde el punto de vista psicológico. Mira, hay un libro que se llama El inconsciente racial dominicano. Me gustaría que ustedes lo vieran, lo leyeran y me dieran su opinión, que fue escrito por un psiquiatra dominicano. O sea, por una persona que conoce lo que tiene que ver con el pensamiento, con la conducta en términos psicológicos del dominicano, que es lo primero. Segundo, mira, yo no te puedo decir porque a lo mejor yo no lo he padecido, pero el que yo no lo haya padecido no quiere decir que no exista. La realidad mía es mi realidad. La realidad de otros tendría que verlo de otra forma. Sí. Pero aquí hay un racismo que se expresa mediante la modalidad del prejuicio racial. Fíjate, yo te voy a situar a una ciudad específica del este de la República Dominicana. Tú te vas a Higüey, y yo tengo varias anécdotas de amigos míos, que al su novia intentar presentárselo a sus padres, la reacción ha sido la siguiente: aquí en mi casa el único negro es el caldero. Y si eso no es un prejuicio racial, pues entonces que me le pongan el nombre. Sí, sí. Si eso no lo es, que le pongan el nombre. Pero supongamos que vamos a utilizar los Estados Unidos. Si tú agarras la historia de los Estados Unidos, tú buscas las guerras independentistas, la separación, lo que tiene que ver con los ingleses, la guerra que tiene que ver con la esclavitud, tú te vas a dar cuenta que las dominaciones dividen a la gente en el aspecto siguiente: en dominados y dominadores. Porque yo te voy a decir lo siguiente, y ustedes me podrán desmentir. Nadie nace racista. Es una conducta aprendida. Sí. ¿Y dónde tú la aprendes? En tu entorno social. En tu medio social, en tu entorno social. Pues, lo que yo te puedo decir es que yo, por ejemplo, fui a Pedernales el año pasado y yo me sorprendí porque fui a un mercado normal a ver si compraba algo, no recuerdo con exactitud qué. Y yo veo que se aproxima una muchachita, jovencita de algunos 20, 19 años, y con los que están vendiendo en el mercado, que son en su mayoría los sábados y los días de mercado, son haitianos. Y veo que la muchachita, en su labor de inspectora del ayuntamiento, llega y va a cobrarle los arbitrios. Y le habla en creol y le dice: mira, yo vine a cobrar, ustedes pueden pagar hoy, yo tengo que volver un poquito más tarde, qué sé yo cuánto. Y yo vi que la convivencia entre personas que viven en la línea limítrofe se desenvuelve sin mayores dificultades. O sea, ahí la gente se asume tal y como es, cada quien vive desde el punto de vista de su realidad y ahí no hay mayores conflictos. Ahora, ¿dónde los hay? ¿Dónde la gente quiere? Y no tiene que partir de la formación socioeconómica de la República Dominicana. ¿Por qué en principio cuando se hacían los contratos, los propios contratos establecían que el gobierno tenía la responsabilidad de devolver al migrante tan pronto terminara la zafra? Ah, pero ¿qué pasó? Comenzaron, cuando terminaba la zafra, que tiene que ver con el corte y tiro de la caña, comenzaba la siembra del arroz, la siembra de los demás rubros agrícolas, y de esos empresarios agrícolas preferían en su predio a personas a las que no había que pagar seguridad social, a personas que eran capaces de dormir 15 en un solo espacio por chiquito que fueran, y eso abarataba costos. Por eso hay que ver ese prejuicio racial en virtud de la formación socioeconómica que nosotros tenemos como dominicanos. O sea, que no es aislado. El asunto de ver ¿Tú ves el mismo trato a un dominicano de color negro que a un haitiano, sin diferencia? ¿En la República Dominicana se le da el mismo trato? No, lo que pasa es lo siguiente. Aún siendo nosotros una mezcolanza de razas, aquí hay mucha gente que tiene una idea españolizante. O sea, es un contraste grave. La mayor cantidad... Porque fuimos colonia española, quizás, ¿no? No, lo que pasa es, pues fíjate cómo son las cosas. Los indígenas nuestros fueron diezmados por los españoles. Exacto. Y en ausencia de los indígenas, quienes los suplen son los negros africanos. O sea que nuestra madre patria no puede ser España, es África.
Claro. Bueno, Tan sencillo como es. Este es un proponente de la cultura africana. Mira, Dame volver un poco atrás. Hablábamos de Trujillo. Yo no defiendo absolutamente nada a Trujillo. excepto al nieto, que lo queremos el presidente. Dale. No le digas eso a ti, vos. Cuando tú vayas, ya no te vas a entrar. No, yo soy un tipo democrático. La Eso, gente que tiene... eso es lo que me gusta de ti. Tiene idea avanzada. Pero oye, Manuel hablaba de que Trujillo quiso emblanquecer la patria. No, hay una teoría también que cuando los haitianos estuvieron dominando la república, quisieron ennegrecer la patria. Porque los españoles llegaron allá primero, habían más blancos que negros. Y por eso que yo y Robert estamos en Samaná, porque un presidente haitiano mandó a buscar y dejó entrar esclavos africanos de aquí de los Estados Unidos y llegaron a Samaná. Y nosotros somos descendientes de eso. Tengo descendencia afroamericana, pero también tengo descendencia, digo yo, haitiana, porque el segundo apellido mío es Sylvain. Eso me suena francés, haitiano. Ahora, yo no puedo trazar mi descendencia, porque eso pasó cientos de años atrás, cuando hicieron una colonia francesa que se llama Tesson en Samaná. Yo no creo que ellos pueden hacer un trace de si esta era mi bisabuela, mi tatarabuela nació en Haití. Ahora, decía Robert, en cuanto al color y la nacionalidad, ¿tú crees? Yo creo que tú has establecido que el dominicano tiene cierta tendencia, ¿verdad? En cuanto a racismo, vamos a decir racismo. Que se expresa en la modalidad de prejuicio racial. No es sí, exactamente. Por ejemplo, tenemos algunas cosas. Si te vemos con una rubia, decimos que mira qué rubia se encontró ese moreno. Ahorita había un muchacho. O está mejorando la raza. Está mejorando la raza. Ahorita, cuando tú no podías entrar, yo vi un muchacho que entró a ayudarte, y yo vi que él tenía el pelo un poco más lacio que tú y era más claro. Yo te iba a decir, hey, Tibo, explícame qué pasó ahí. Tú estás refinando la raza, y todo eso son cosas que nosotros decimos. Por ejemplo, la persona en Higüey que tú hablaste, el único negro aquí soy yo. ¿Él era negro o era...? No, el Cardero. El Caldero, el único negro. ¿Era blanco? No, era claro. Negro. Era claro. Ahora, aunque fuese negro, aunque de ascendencia negra, eso, o sea, aún de ascendencia negra, ellos tienden a decir esto. O sea, es un modo ya de, y yo he corregido muchas veces a personas bien cercanas a mí con este tipo. Esa persona es sumamente inteligente, lo único que es negra. Ahora, como si eso fuera un pecado. Exactamente, exacto. Sí. Entiendo lo que tú dices. Ahora, Tibo, hablando de ya sabemos tu posición en cuanto a eso, pero ¿tú crees que hay un problema de inmigración en República Dominicana de los haitianos ahora mismo? No, pero claro. O sea, hay un problema de inmigración. Hay una situación. Yo decía al principio que cuando tú vives, somos el único caso, creo, en el mundo, donde una sola isla, por pequeña que sea, alberga la existencia de dos países. Exacto, eso es así. Entonces, es normal que haya fricciones si una república tiene condiciones socioeconómicas que superan la otra. Es decir, siempre tú vas a tener la proclividad del que está en peor condición, que quiera vivir donde hay mejores condiciones de vida. Nosotros somos un reflejo de ello. Yo vivía en el Batey y yo entendía que aquí yo tenía la posibilidad de obtener desarrollo que no podía obtener allá. Entonces tú te mueves de un lugar a otro. Eso es completamente normal. La migración es tan normal como la vida misma. O sea, es un fenómeno normal. Ahora, ¿dónde las cosas toman un carácter diferente? Cuando tú quieres hacerle creer al sujeto que migra, que por tu condición de local tú eres superior a él. Ahí está el problema. Cuando tú le quieres hacer entender que tú por tu condición de natural del lugar donde acaba de llegar el inmigrante, tú tienes derechos que él no debe tener. Cuando tú expresas que hay cosas que tú tienes y que él no la merece porque él no es de ahí, hay una situación grave. ¿Cómo que? Dame un ejemplo, Tibo. Por ejemplo, específico. Ajá. Por ejemplo, el derecho a la salud es un derecho universal. El derecho a un nombre es un derecho universal. El derecho a la educación.
y una serie de derechos que son derechos de carácter natural. Son derechos que son inherentes a la condición de ser humano. Independientemente que tú estés en un espacio que tú seas regular o irregular. No me gusta utilizar la palabra ilegal, porque nadie es ilegal en este mundo. Nadie es ilegal. En el mundo, pero ser humano es normal. ¿Tú no crees en fronteras? Las fronteras No deberían que- estar abiertas para ti. No necesariamente. Ahora, no debieran constituirse un instrumento que imposibilite que una gente tenga acceso a otro tipo de civilización. O sea, por ejemplo, no debiera ser un asunto del otro mundo que si yo no daño San Pedro de Macorís, por ejemplo, yo no puedo entrar porque hay una frontera que me impide entrar. O sea, si tú te pones a ver, la frontera tiene un matiz que tiene mucho que ver, vuelvo a repetir lo mismo, con las formaciones socioeconómicas. Fíjate que cuando tú entiendes que un migrante, por ejemplo, viene con la paca, como decimos aquí en la República Dominicana, tú le abres las puertas de par en par. Y te voy a poner un caso. Por ejemplo, aquí viene un migrante haitiano que tiene dinero, en términos económicos está bien posicionado y va a migración y le dan un trato exquisito. Le dan con una taza de café, le dan una taza de té si quiere, y todo lo que cuanto tenga que ver con eso se les facilita. Entonces, eso te está diciendo. ¿Tú no crees, Thibaut, que un país debe reservarse el derecho de decir quién puede y quién no puede entrar a su país? Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero eso no debe basarse en prejuicios. Oh, ok. Vamos a analizar, vamos entonces a desenredar un poquito el problema que sucede con Haití y República Dominicana, porque es una de las inmigraciones más peculiares que uno pudiera ver en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de una nación que soyugó la que ahora tiene mejor estatus económico, es decir, 1822-1844. La parte española de la isla fue sometida por la parte haitiana. Es decir, entonces... Dame un dato, Manuel, para que sigas. Sí. Cuando Boyer llega a lo que hoy es la República Dominicana, no lo hace mediante una invasión, lo hace por la invitación de los tipos de esta isla, de esta parte de la isla, que en su debilidad para enfrentarse al poderío español, lo buscaron. O sea, que no es como lo quieren pintar, que en principio una cosa que se le sometió, no. Sí. Fue que la parte de esta isla requirió de su presencia. Boyer vino a ayudar, lo que pasa es que se quedó. Las anexiones, los vínculos, era uno de los métodos. Pero sí, fue esclavitud. Comenzó Dame hacerte otra corrección. Okay. En el año 1804, Haití declara la independencia y lo primero que hace es que, como primer decreto, si se puede decir, es la abolición de la esclavitud. O sea, que ya no había esclavitud. Eso es verdad. Ok. Pero el trato del 1822 a 1844 fue un trato amable contra los dominicanos, contra esta parte de la isla, o fue un régimen que ameritó una independencia. No, fue una dictadura. Exactamente, ameritó una independencia. Y ahí vienen los trinitarios, ahí viene todo ese movimiento. Claro, porque ya entonces, eso, independientemente del foco histórico que haya detrás, porque nosotros conocemos que dependiendo de la lupa del historiador, va a ser tan sesgado el dato o va a estar tan inclinado a una parte, eso se entiende. Conocemos historiadores que son de la línea no haitiana y conocemos otros historiadores que su pluma es muy afiliada a los haitianos. Entonces, pero bien, es para detallar el siguiente elemento. Al día de hoy, ¿qué sigue existiendo en muchos pensamientos de los haitianos? En muchas, no quizá en la gran mayoría, no quizá en todo, pero en la gran mayoría, esa parte de la isla no pertenece, porque un momento determinado fue nuestra. ¿Quiere que te dé un dato? Ajá. Yo estuve una vez, y no me gusta hablar en primera persona porque se podrá entender que yo quiero robarme el show. No, pero si lo viviste. No, dale. Yo estuve una vez en el Hotel Montana. Montana. Sí. ¿En Haití? En Haití. A invitación. Cuando era presidente Jean Beltrán Aristide. Oh, ilustre.
Y yo recuerdo que un amigo mío, en su afán de querer aparentar de que él tenía mucho que ver con los haitianos, comenzó a hablar en su creol bastante machacado. Una muchacha que estaba ahí dio media vuelta, dio otra vuelta y como que no pudo soportar La yo tengo que averiguar desfachatez. no, yo tengo que averiguar quiénes son esa gente. Pues, están hablando y yo como esa gente no son de aquí. Va y se nos acerca y le pregunta al amigo, ¿de dónde son ustedes? El amigo dice, no, nosotros somos de República Dominicana, pero tenemos familia que viven aquí, qué sé yo cuánto. Dice ella, ah, yo me lo imaginé. Ustedes no son de aquí, ¿no? Oye, ¿cuál es la dicotomía? Mientras una parte importante de los dominicanos, mediante una interpretación acomodaticia de las leyes, inclusive, te dice a ti, no, 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 si tú eres descendiente haitiano, tú eres haitiano, porque la constitución haitiana, yo nunca había oído un disparate más grande que ese. Porque tú no puedes aplicarle a nadie, ni a un ruso, ni a un chino, ni a un francés, en la República Dominicana o en Inglaterra, la constitución de su país de origen. Es un disparate. Entonces, fíjate cuál es la idea que tienen ellos. Independientemente de que tú hayas sido hijos de nacionales de ellos que han estado aquí en Santo Domingo, ellos no se consideran como haitianos. Oye, la dicotomía. Entonces, si aquí hacemos exactamente lo mismo, yo te preguntaría a ti, si yo no soy de República Dominicana, pero tampoco soy de Haití, ¿de dónde soy? Apátrida. Está en el limbo. Tan sencillo como es. Pero yo creo que eso mismo está estipulado en las leyes haitianas. Ok, ok. Eso es lo que... Pero si ya Haití ha planteado en su constitución soberana, Haití ha planteado en su artículo 11 en su constitución que se va a regir sus ciudadanos por el ius sanguinis y que usted haitiano nazca donde nazca, eso no entra en quebrantamiento para las leyes de otras naciones. Y en el caso de Dominicana, porque, ok, vamos a entrar al problema. Lo que estoy diciendo es que es un tema peculiar. No es una migración, como lo decir, de México a Estados Unidos, no. Es una migración que tiene elementos históricos muy marcados, de países que han convivido demasiado. Este problema, que es un problema mayúsculo, el que se ha creado el día de hoy, y que por sentencia, la sentencia 168-13, quisieron ahí hacer alguna enmienda que creó un problema mayor al considerar de nacionalizar a toda esa gente hasta llegar al 1966 así. Entonces, ¿cuál puede ser la solución? Porque en la Constitución del 2010, entonces los legisladores quisieron ahí cubrirse un poco y dijeron, ok, van a ser dominicanos, ciertamente los que nazcan en territorio dominicano, ahí el ius soli, pero que sean hijos cuyos padres estén en un estatus regular, que no sean hijos de ilegales. ¿Cómo tú interpretas ahí eso que se quiso hacer? Mira, lo primero es que un Estado no puede prevalecerse de su propia falta. Si los que vinieron del año 1929 hasta la fecha habían estado en situación de irregularidad, fue que... ¿Borrón en cuenta nueva? ¿Qué hacíamos? No, espérate. Es porque el propio Estado propició ese asunto. O sea, el Estado... Fíjate que yo te puedo nombrar 4, 5, 6, 7 acuerdos de Estado a Estado mediante los cuales se debió haber regulado la migración. El Estado no lo hizo. Ahora, lo mismo que se hizo en el 2010, señores, es una reminiscencia de lo que se hizo en el año 1938 en Alemania. ¿Y ustedes saben quién lo hizo? Hitler. Hitler agarró y lo primero que en su afán, porque la gente, el resentido es un peligro público. O sea, el que tiene resentimiento es un tipo digno de que la gente le tenga cuidado. Y redactó lo que le llamaron las leyes de Nuremberg, que desnacionalizaron a una cantidad inmensa de judíos, y ya ustedes conocen mejor que yo cuál fue el próximo paso, ¿verdad? El Holocausto. Bueno, entonces, ¿qué les quiero decir con esto? En el año 2010, a lo que la República Dominicana tiene todo el derecho, procedió a hacer una reforma constitucional, lo que no está en discusión.
Ahora, se emite una sentencia que la propia sentencia tiene vicios de inconstitucionalidad. Porque, te lo voy a decir de la manera siguiente, una sentencia debe defenderse por sí sola, debe bastarse por sí sola, debe crear en su seno los elementos que propician su propia defensa. Hay un principio cardinal de derecho que establece que las leyes no tienen efecto retroactivo. Y si tú Esa se pasó de retroactividad, entonces. Si tú me agarras una sentencia en 1966. No, mucho más lejos. En la sentencia 168-13 manda una revisión desde el año 1929 hasta la fecha. Si tú no me quieres decir a mí que eso no tiene que ver con un solo sector étnico. Se la pusieron difícil, ¿no? Se la pusieron difícil. O sea, eso, con toda la intencionalidad. O sea, yo no te digo que tú como país no tengas la facultad de establecer a quien tú quieres en tu territorio. Ahora, eso bajo ninguna circunstancia te puede llevar a ti a violar aspectos de derechos humanos que son fundamentales y que tú has asumido en tu bloque constitucional cuando tú firmas tratados de carácter internacional, que fue lo que exactamente hicimos. Después se hizo lo que tú me dijiste, que fue la ley 169, que en vez de resolver el problema, lo que hizo fue que lo agudizó. Y te voy a poner un caso emblemático en ese sentido. Yo conozco un pelotero que nació en Barahona, que al 2013, 2012, 2011 tenía como 16 años. Un portento deportivo ese muchacho. Un muchacho con todas las condiciones. Los Yankees le cayeron atrás. Y los Yankees, cuando le caen atrás a alguien y tiene las condiciones, hacen lo que haya que hacer. Lo último que tuvo que hacer ese muchacho, porque aquí no fue posible conseguir un acta, fue que su mamá fuera a registrarlo en la embajada haitiana en República Dominicana. ¿Qué resulta? Ese muchacho no puede jugar en béisbol local como nativo porque él aparece en Major League Baseball como haitiano. O sea, mire hasta dónde van las cosas. Yo no estoy en desacuerdo con que ningún país se dé la constitución que quiera. Ahora, ustedes lo saben mejor que yo, esto ya no solamente es un mundo, esto es una aldea global. O sea, los tratados, los acuerdos forman parte integral de la vida de los países. Usted no puede firmar un compromiso, asumir un compromiso y patearlo como le dé la gana. Entonces usted no es parte de la comunidad internacional. Cuando se hace lo que tiene que ver con la sentencia, se crea lo que se creó. La propia sentencia lo que hace es que se va al 1929 y trata de que se prevalezca el estado de su propia falta. Ahí está el meollo del asunto. No es que los dominicanos no podamos decir, bueno, aquí a partir de mañana yo quiero que lo que se llaman dominicanos sean hechos. Hay un hecho, hay otra cosa. El nacimiento no es un hecho jurídico. El nacimiento es un estado natural de la condición humana. O sea, tú no puedes juzgarme el nacimiento como un hecho jurídico para decirme a mí, no, que un hecho legal no puede dar lugar a una legalidad. No, son dos cosas diferentes. Además, en la Constitución del 66 se establecía de manera clara quiénes eran dominicanos y quiénes no lo eran. O sea, que todo el que nació de ahí en adelante, tú no me le puedes aplicar la Constitución del año 2010, que ahí entonces volveríamos a la irretroactividad de la ley. Pues ante el tollo que ellos se dieron cuenta que hicieron. Crearon la 169, que lo que hizo fue otro tollo, algún mayor. Tollo. Todavía hay centenares de gente cuya vida se desenvuelve en una situación calamitosa. No tiene acceso jurídico. No, y que votar. Y que tú cuando vayas a Haití, tú lo llevas a Haití, Haití te dice, no, que no son decentes, no son de aquí. Tenemos un problema. Ahora, mi pregunta es, yo no sé si Manuel quería, porque tenemos que buscar cuál sería la solución. La solución